Aquí vamos a hacer un video explicativo de todo lo que tiene que ver con la última parte de la materia de estructuras internacionales 1, que tiene que ver con el tercer debate en su segunda parte, es decir, lo que tiene que ver con el debate de diálogo neo-neo y con lo que es el reflectivismo, o lo que tiene que ver con el cuarto debate de las relaciones internacionales. Si ustedes están viendo este video, es porque finalmente la gran cruzada o la gran lucha por ir al MOEA en Perú, en Arequipa, dio sus frutos, y para no dejarlos sin hacer nada y para no dejarlos en el aire, de hecho la cátedra ha decidido grabar estos videos y montarlos en las redes para que de esa manera ustedes tengan acceso a esta información como si yo les estuviera dando la clase, quedando ustedes en la obligación de revisar los textos que ya se han enviado, como son primero el libro de Esther Barbé, Relaciones Internacionales, en cuanto a lo que es un nuevo paradigma de las relaciones internacionales. Son los mismos capítulos que les mandamos al principio, pero que ahora sí lo pueden leer y entender con una mayor magnitud y con una mayor profundidad. El segundo texto es el de Mónica Salomón, que se refiere a la teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo XXI, diálogo, disidencia y aproximaciones, y el texto de Alexander Wendt, que está en inglés y que ustedes tienen la obligación de traducir. De todas maneras, las preparadoras también verán cómo lo pueden ayudar en ese sentido, que se llama Anarquía es lo que los estados hacen de ella. Anarchy is what states make of it, que de hecho ya ha sido enviado tanto a Natasha en la sección A como a Saraí en la sección B. Entonces, bueno, de esa manera estén atentos, y la idea es que ustedes hagan las lecturas, vean estos videos, comprendan todo lo que tiene que ver con eso, sigan leyendo prensa, porque vamos a seguir bajo la misma metodología, y a mi regreso, después de... repito, si están viendo este video es porque es así, a mi regreso debemos hacer una sola clase de aclaratoria de preguntas y aclaratoria de todo lo que tiene que ver con el contenido programático de la materia en esta parte, y en la sesión siguiente, en la clase siguiente, ustedes deberían estar presentando su tercer y último parcial. Siendo así las reglas de juego que estamos determinando, entonces vamos a dar inicio a todo lo que tiene que ver con esta clase. Entonces nos ubicamos acá en todo este esquema. Esto es un esquema que está trabajado por Esther Barbé en su libro Relaciones Internacionales, pero que nosotros les hemos hecho algún tipo de adecuaciones para la mejor comprensión por parte de ustedes de todo lo que tiene que ver con la materia. Tenemos dos triángulos. El primero de los casos es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero que, como ya ustedes deberían saber porque lo hemos visto en la materia, representa lo que es el debate interparadigmático, que está ubicado a partir del año de 1973. Habíamos dicho que la circunstancia histórica en la cual se lleva a cabo este debate interparadigmático viene dado por la crisis, por la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, y el surgimiento de nuevos actores internacionales, o lo que son llamados por Merlet en su momento como las fuerzas transnacionales. Eso genera una transformación del concepto de relaciones internacionales y genera también una transformación profunda en nuestra disciplina. Allí vemos la competencia entre dos modelos de explicación económica de la realidad, y vemos el auge de la economía política. En primer lugar tenemos en una de los vértices al realismo, en otro de los vértices vemos al transnacionalismo, que tiene que ver con la propuesta o formulación de la economía liberal por parte de los Estados Unidos de América, y en otro sentido vemos al estructuralismo, que es el modelo de economía centralizada y economía estatizada que promueve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este debate interparadigmático va a durar desde 1973 hasta 1985, momento en que entramos en una segunda fase de este debate diálogo de este tercer debate ya en su segunda parte.
Pero no quiero pasar a ese triángulo, al triángulo isósceles, sin antes decirles que primero se denota esto como un triángulo equilátero por la razón de que los modelos están en igualdad de condiciones. Porque, ¿qué es lo que es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados del mismo tamaño, razón por la cual están en igualdad de condiciones tanto el realismo como el transnacionalismo como el estructuralismo, es decir, que tienen la misma importancia, el mismo peso específico sobre el hecho de las relaciones internacionales. Este debate interparadigmático también tenemos que hacer mención que tiene como principales exponentes, y lo vamos a colocar por acá, a Joseph Nye y a Robert Keohane. Solo por recordar, ellos desarrollan dos libros. Un primer libro que es Transnational Relations and World Politics, un libro que es en cierta forma echado a un lado, es desvirtuado por la comunidad académica, y después, sobre todo con el advenimiento de la guerra de los 6 días, de la guerra de Yom Kippur, se le da una validación al hecho del realismo político, y es entonces que ellos desarrollan su segunda investigación que se llama y lleva por nombre Poder e Interdependencia, Power and Interdependence. En Power and Interdependence, el aporte fundamental de Nye y Keohane es hablar de la interdependencia compleja y hablar de 4 conceptos fundamentales, 4 conceptos constitutivos. Primero, el de la interdependencia compleja, como lo hemos dicho, que es de donde viene todo lo que tiene que ver con la red o la tela de araña. Y esa red o tela de araña significa que ahora hay unas fuerzas subnacionales que hacen que las fronteras sean porosas. El segundo concepto es el de sensibilidad y el de vulnerabilidad, que es el tercer concepto, y esos dos están asociados a su vez a lo que es la aplicación de la teoría general de los sistemas y lo que es el modelo organizacional, sí, de toma de decisiones. Y por último, el de regímenes internacionales, que tiene que ver con el respeto a las normas, al Estado de Derecho y lo que es la sustentación legal y racional de lo que es el discurso liberal, sustentado también en lo que es el discurso del dulce comercio, es decir, el respeto y el establecimiento de relaciones por vía del respeto a las normas. Esto tiene que ser muy tomado en cuenta por ustedes. Ya para 1985 se están dando, hay un recrudecimiento de la Guerra Fría y hay un recrudecimiento también del papel del Estado con algo que se conoció como el fenómeno de la guerra de las galaxias. Es decir, pues, con la llegada primero de Jimmy Carter al poder, pero no tanto de Jimmy Carter, sino de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos, nos encontramos con que Estados Unidos tenía la sensación de que estaba perdiendo la Guerra Fría, y para eso necesitaba un fortalecimiento de su interés nacional y de su protagonismo dentro de las relaciones internacionales, y así entonces empieza a aplicar medidas realistas políticas, muy al estilo de Morgenthau, pero como el conocimiento de relaciones internacionales es acumulativo, entonces nos encontramos con el hecho de que todo lo que son los aportes en economía política, todo lo que son los aportes de teoría general de los sistemas y todo lo que son los aportes de realismo político tradicional de Morgenthau se traen a la modernidad y se hace una síntesis como un nuevo paradigma que se va a conocer como neorrealismo, y su principal autor será Kenneth Waltz. Aquí lo voy a poner. Con su libro Teoría de la Política Internacional. En Teoría de la Política Internacional él hace un replanteo de los 6 principios de realismo político de Hans Morgenthau y le agrega todos estos aportes cientificistas, como son los elementos obtenidos de la teoría de los juegos y todo lo que tiene que ver con la teoría general de los sistemas. Al mismo tiempo,
y utilizando las mismas categorías analíticas, se produce el hecho del surgimiento del neoliberalismo institucional. Y el padre del neoliberalismo institucional será un viejo conocido por nosotros como es Robert Keohane. Ya separado de Joseph Nye. Joseph Nye se dedica a lo que es el estudio del policy making, de la política exterior de los Estados Unidos. En cambio, Robert Keohane se queda en lo que es el ámbito de investigación de las ciencias políticas y de las relaciones internacionales en específico, y es por eso que es el gran aportante de esto. Aquí hay que hablar de la realidad internacional dual, una realidad internacional que aquí volvemos a lo que es la visión del mundo según Grocio, que hablábamos de una visión del mundo dual o una visión del mundo pragmática, en la cual nos encontramos, por un lado, que el mundo es al mismo tiempo, el mundo no es 100% pacífico ni es 100% conflictivo, sino que los estados y demás actores internacionales se baten en una dinámica de planteo y de replanteo de sus intereses en términos de cooperación y de hegemonía. ¿Qué queremos decir con eso? Que los estados, de acuerdo a sus intereses, pueden aplicar poder por vía del control, así como también pueden aplicar poder por vía de la influencia. Tal y como lo habíamos hablado en una clase anterior. Entonces, precisamente, cada una de estas escuelas de pensamiento nuevas que surgen, lo que tratan es de retomar viejas escuelas que se habían quedado en el primer debate, y además le incluyen lo que es el desarrollo académico moderno dentro de las relaciones internacionales. ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Va bien, tranquilo, que pasamos el corte. Ok. Entonces, vamos a ver primero las características del neorrealismo y el neoliberalismo institucional. Bueno, como no vamos a poder borrar mucho, vamos a ir poniendo y vamos a tratar de ir haciendo seguimiento con base en lo que es el pizarrón. Pero, entonces, diremos que el interés del debate diálogo neo-neo es que, a partir del hecho de que estas dos teorías utilizan las mismas categorías analíticas, entonces lo que se trató de hacer una agenda unificada de estudio de las relaciones internacionales, tratando de generar algo lo más cercano al método científico para una rigurosidad respecto al estudio científico de la realidad internacional. ¿Cuáles son esas categorías comunes que conforman la agenda de investigación de las relaciones internacionales? Primero, ¿de dónde viene cada quien? El neorrealismo viene a ser la acumulación de conocimiento entre los elementos siguientes: elementos de la teoría general de los sistemas, o lo que es el análisis sistémico. Tenemos también a elementos de teoría de los juegos, y elementos del realismo político clásico. Esa es la acumulación de conocimiento que se genera en el marco del neorrealismo. En cuanto al neoliberalismo,
La síntesis es también similar, porque toma aspectos de la teoría general de los sistemas, toma elementos de la teoría de los juegos, y además de eso rescata una teoría que se había quedado totalmente atrás en lo que es el desarrollo académico de las relaciones internacionales, como es la teoría del idealismo político, más lo que es la teoría de la cooperación. Entonces, si nos damos cuenta, pareciera que nos estuviéramos retrotrayendo a lo que es otra vez la estructura, en cierta forma, del primer debate de las relaciones internacionales, es decir, trayéndonos del pasado tanto al realismo político como al idealismo político. Sin embargo, se adecúan estas teorías del primer debate de las relaciones internacionales a todo lo que es la dinámica internacional, que ya está muy cerca del siglo XXI, y de allí es que viene el nombre precisamente del trabajo de Mónica Salomón González, es decir, la teoría de las relaciones internacionales en los albores, es decir, en las cercanías de la finalización del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, es decir, en qué estado está la teoría en este momento. Bueno, así las cosas, nos encontraremos con tres grandes temas en lo que es el debate neo-neo que junta a estas dos teorías. El primer punto de agenda, o el primer tema de agenda, es el papel de la anarquía internacional. Es decir, ¿qué impacto tiene la anarquía desde la perspectiva del comportamiento estatal y del comportamiento de los actores internacionales para el neorrealismo, y cuál es el papel que tiene la anarquía respecto a lo que tiene que ver con el neoliberalismo institucional? En segundo lugar, el segundo tema es el tema de las ganancias relativas versus las ganancias absolutas. Ya lo vamos a ver, eso suena muy denso y tenemos que seguirlo desarrollando. Y el tercer tema, que en mi concepto es el más importante, es el rol o papel de los regímenes internacionales. Recuérdense, ese concepto de regímenes internacionales lo habíamos visto en el tercer debate en su primera parte, en el aporte en poder e interdependencia hecho por Knight y Cohen. Bueno, ahora vuelve a aparecer con mayor fuerza en este tercer debate en su segunda parte. ¿Vamos bien? Sí, tranquilo, pasemos los cortos. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar específicamente de cada uno de estos y vamos a tratar de prestar la mayor atención posible respecto a lo que dice cada teoría, es decir, el neorrealismo y el neoliberalismo, qué dice respecto a cada una de estas cosas que generan obviamente el debate diálogo neo-neo. Bueno, para hacer eso y para que podamos tener un mejor entendimiento, vamos a recordar lo que era nuestro cuadrante de pagos en lo que era la teoría del juego. Habíamos dicho en un primer instante que era la situación de
la situación de juegos estratégicos entre un actor A y un actor B. Correcto. A los cuales le estamos asignando un conjunto de valores aleatorios. Entonces tenemos un cuadrante 1, 2, 3 y 4. Habíamos dicho, hasta donde nosotros recordamos, habíamos dicho que producto de lo que era la guerra de los lo que fue la crisis de los misiles cubanos de 1962, los juegos existenciales o los juegos suma cero estaban excluidos por cuanto eran conflictos existenciales donde lo que uno ganaba lo perdía automáticamente la contraparte. Y eso está ubicado en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Suma igual 0, suma igual a 0. Esto favorable a el actor A y este suma 0 favorable al actor B. Entonces, como son juegos existenciales, quedan total y completamente excluidos de la situación. ¿Correcto? Ahora bien, nos encontramos entonces con el cuadrante 2 y el cuadrante 4, que nosotros habíamos hablado en su momento, en la teoría de los juegos, como que el cuadrante 2 es un juego suma diferente de 0, negativo, y el cuadrante 4 es un juego suma diferente de 0, positivo. Esta misma cuestión la vamos a ver en todo lo que tiene que ver con el debate diálogo neo-neo. Primero, ¿qué dice cada uno respecto al papel de la anarquía? Para el neorrealismo, la anarquía actúa de manera negativa, en el marco de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el neorrealismo plantea que la anarquía constriñe el hecho de la cooperación. Es decir, cuando hablamos de constreñir, no creas que es otra cosa, mosca, limita la capacidad de cooperación de los actores, quienes se comportan de una manera, se comportan de manera negativa o de manera egoísta a través de lo que es el concepto de la autoayuda. Es decir, como estamos en una situación de anarquía internacional definida como la ausencia de poder, la ausencia de un poder supranacional que tenga la capacidad de ordenar y de generar premios o castigos a los comportamientos positivos o negativos entre los actores de manera legítima, entonces los actores no les queda otra cosa que ante el temor de que otro acumule poder y pueda atentar contra su seguridad, entonces ese actor se ve en la necesidad de autoayudarse y de acumular poder en función de tener una capacidad defensiva. Esto es lo que se conoce como realismo defensivo. Que uno acumula poder es porque está amenazado por el hecho de la existencia de una estructura internacional anárquica, la relación agente-estructura es una relación negativa, es decir, el agente, en este caso el Estado, se siente amenazado en su seguridad y defensa por una estructura que es desigual y que es anárquica, razón por la cual entonces se acumula poder. Eso en un primer lugar. En un segundo lugar, en cambio, el neoliberalismo institucional plantea que la anarquía es un elemento coadyuvante o es un elemento positivo que le genera estímulos a los estados para cooperar. Es decir, es una visión total y completamente distinta. Mientras que el neoliberalismo tiene una visión negativa de la anarquía, entonces el neoliberalismo institucional tiene una visión total y completamente positiva. Es decir, ante la amenaza, la única forma de poder sobrevivir a la amenaza es haciendo una acción compartida, una acción cooperativa, colaborativa entre los actores que se ven amenazados en el sistema, razón por la cual tratan de
apaciguar sus ánimos negativos y egoístas y tratar de generar ganancias comunes a través de la cooperación. Ahora, cuando pasamos a las ganancias relativas y a las ganancias absolutas, tenemos que hacer énfasis en lo que nos da este eje de coordenadas y esta matriz de pagos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de ganancias absolutas, de ganancias relativas, se habla de el poder relativo que puede tener un actor sobre otro. Es decir, que el poder aquí es una variable desigual. ¿Correcto? En cambio, cuando hablamos de la ganancia absoluta, hablamos de la repartición equitativa de los recursos. ¿Ok? Creo que ya con esto se ve mucho más claro lo que tiene que ver con esto. Cuando hablamos de ganancias relativas, hablamos de la situación establecida en el cuadrante 2. Es decir, las ganancias relativas consisten en el hecho del poder relativo que tiene A sobre B. Allí ambos actores ganan, pero el actor A, que es un actor que ya previamente es poderoso, seguirá siendo poderoso sobre B porque él sale mejor de la negociación de lo que puede salir B. Ahora, cuando hablamos de ganancias relativas, esas ganancias relativas y esa situación de poder condicionan la negociación. Es decir, un actor poderoso solamente cooperará siempre y cuando ve garantizada esa situación de poder relativo frente a los demás a través de esa negociación. Si él ve que su poder está equiparado al de otro actor, que puede ser menos poderoso que él, o simplemente pierde poder, él prefiere desertar, prefiere evadir o prefiere traicionar ese régimen de cooperación antes de perder poder en cualquiera de sus formas. ¿Correcto? Eso, por supuesto, genera una situación de dependencia, genera una situación estructural de poder de forma vertical y hace, por supuesto, que hayan situaciones de desigualdad estructural dentro de lo que es la sociedad internacional contemporánea. Por su parte, cuando hablamos de ganancias absolutas, era lo que hablamos nosotros respecto al cuadrante 4. Es decir, un cuadrante 4, cuando hablamos de ganancias relativas, hablamos de lo que expone el neorrealismo. Es decir, el neorrealismo promueve el hecho de que los estados cooperen siempre y cuando los más poderosos salgan beneficiados de esa situación de negociación en términos de poder. En cambio, el neoliberalismo institucional es promotor de las ganancias absolutas, es decir, es promotor de la igualación del terreno, donde haya un juego ganar-ganar positivo, que haya un juego suma variable positivo, y por consiguiente allí estamos hablando del hecho de que no va a haber relaciones de poder, sino que
ambos actores no solamente van a ganar lo mismo, sino que también va a haber la presencia en lo que se llama el dilema funcional de la cooperación de la sombra del futuro, es decir, el temor a las consecuencias futuras que puede tener el hecho de no cooperar y de no cooperar de forma estable. Cuando hablamos de este tipo de cuadrante, hablamos de ejemplos como el del protocolo de Kioto, es decir, que la cooperación forzadamente tiene que ser factible por el hecho de que la cooperación entraña una variable estructural. ¿Qué variable estructural estamos hablando acá con el protocolo de Kioto? Estamos hablando del medio ambiente. Es decir, que no habrá desigualdades, que no habrá naciones, que no habrá poder si no hay medio ambiente y si no hay de dónde producir. Por consiguiente, es preferible siempre cooperar antes de una destrucción masiva que no sabemos qué repercusiones puedan tener. Por último, tenemos el rol o el papel de los regímenes internacionales. Recuérdense que los regímenes internacionales, cuando fueron definidos por Naoki Ohane en su libro Power and Interdependence, era definido como el conjunto de normas, principios y valores que ordenan el sistema internacional en un momento dado. Y eso se ve marcadamente en el cuadrante 4, cuando vemos que el comportamiento cooperativo no es un comportamiento natural del ser humano, ni mucho menos de los estados que actúan de manera egoísta, razón por la cual tiene que haber algún tipo de estímulo o tiene que haber algún tipo de incentivo para los estados para de esa manera poder respetar ese conjunto de normas, reglas, principios y valores. Dicho esto, entonces tendremos que decir que para el neorrealismo el valor, la importancia, la trascendencia de los regímenes internacionales es una importancia prácticamente nula o una situación prácticamente marginal y acomodaticia respecto a lo que son los intereses de los estados, los intereses individualistas de los estados, mientras que para los neoliberales institucionales el valor y la importancia de los regímenes internacionales es capital, por cuanto va a forzar socialmente el hecho de la cooperación. Habíamos dicho que la cooperación era un fenómeno contra natura dentro de los mismos seres humanos y dentro de las sociedades. Entonces, lo que es el marco regulatorio a partir del cual se presiona a los estados o se presiona a los individuos para de esa manera poder cooperar y poder sacar ventajas verdaderamente beneficiosas para cada uno de los actores que están presentes en ese juego social. Y hasta aquí entonces tenemos lo que es la clase del debate diálogo neo-neo, y entonces pasaremos a lo que es el cuarto debate de las relaciones internacionales.